Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, el pulso del podcasting hispanohablante. Y en esta semana vamos a hablar de un podcast narrativo que llegó a más de 200,000 views en YouTube sin encender una sola cámara mientras estaban grabando. Y Apple lo nombró entre los mejores del 2026. Además te van a decir que la gente ya no presta atención, pero la data dice exactamente lo contrario. Y un estudio encontró que las voces de IA con acento regional venden hasta 3 veces más que una voz humana neutral. Y las marcas quieren anunciarse en podcast como nunca, pero invierten como siempre. O sea, bien poco. Casi nada. Bueno, y comenzando con esta idea de que la captura de atención es mínima y que la gente va a tope 30 segundos solamente, que nos los han vendido por las redes sociales, pues parece que realmente ni tanto. Parece que realmente la gente le está interesando seleccionar adecuadamente lo que consumen. Ay, ojalá sea cierto. Cuéntame. Exacto. Bueno, eso es lo que dice la data de Infinite Dial, que es lo que usa como evidencia Brian Conlon, que él es presidente de DAX US. DAX es una plataforma de publicidad digital en audio que es parte de Global, que es lo mismo, pero en Europa. Y DAX pues está en Estados Unidos. Brian dice que lo de la attention span, esta captura de atención, la capacidad de atención, que es muy corta y que solamente son 30 segundos y toda la cosa, que es un mito. Que el Infinite Dial de Edison Research dijo que el 45% de los estadounidenses de 12 años o más consumió un podcast en la última semana. Y él lo que está diciendo es que la gente en realidad lo que está haciendo es siendo más selectiva, como tú dijiste, más selectiva en lo que están viendo o consumiendo, y lo que hay es poca tolerancia al contenido malo, al contenido aburrido, que ese es el que no ven o lo que no les interesa, pero lo que sí les interesa, el contenido que sí les interesa, con ese se quedan un montón de rato. Uh-huh. Él dijo, la atención no ha desaparecido, lo que desapareció es la tolerancia de la gente a lo irrelevante. O sea, en otras palabras, no seas aburrido, no seas una batata, como dijiste tú los otros días. No seas una batata. Si eres una batata, la gente va a scrollear o la gente va a pasar de tu podcast realmente. Así es que me gusta este ángulo, porque de hecho he visto que hasta las mismas redes sociales y en YouTube pasa que mucha gente se cree que los shorts son solo de 30 segundos, pero los shorts son hasta de 90 segundos. Y creo que están buscando hasta ampliar más, y TikTok también lo ha tratado de hacer poniendo, entre comillas, podcast en su... o no sé si realmente son podcasts, lo sabremos en algún momento. Lo que sé es que sí veo esa tendencia a más tiempo. Yo creo que esto también se va un poquito en esta búsqueda o este push que le han dado las plataformas a los clips también. Porque obviamente pues, el clip es, como tú mencionaste, 30 segundos, si es más largo, pues 1.5. Pero igual, o sea, si aunque sean 30 segundos o sea 1.5, si el clip no es entretenido para la persona que lo está viendo, van a dejar de verlo. Vamos a ser transparentes. Los clips que yo hago para este podcast no necesariamente son los mejores, porque yo lo pongo en Reels, ¿verdad? A veces lo pongo hasta en los trial Reels, ¿verdad? Que tú puedes, como te lo manda a gente que están fuera de tu network, ¿verdad? Fuera de tu perfil. Yo trato de hacerlo de 30 a 40 segundos para eso mismo, para que sean como que bien cortos y la gente lo pueda ver. Y a los 6-7 segundos dejan de verlo, porque no a todo el mundo que esté en Instagram le interesa saber que el 45% de los estadounidenses de 12 años o más tienes como que, o sea, y trato de hacerlo interesante, o busco como, ¿verdad? Cuando tratamos de hablar, de dar estas noticias de una manera más entretenida o lo que sea. Pero, o sea, si tú no estás dentro del podcasting, pues es bien poco probable que esto te importe, exacto. O si eres un creador o lo que sea. Y por eso es que esos reels se ven más cortos. Pero quien encuentra un reel que le gusta de verdad, un short que le gusta, que es del tema de verdad, pues eso los ves completos. Y de hecho, o sea, hay gente que ve los reels de qué está pasando en el podcasting, los ven completos. Porque sí, pues, pues esto es interesante, pero como no es tanto para la audiencia en general, y como Instagram lo está intentando ponérselo a la audiencia en general, pues ahí es que
Eso hace que baje ese promedio de completar el río. Que quizás es eso, esta cuestión de que todo el mundo quiere hacer clips y hay gente que consume prácticamente podcast en clips nada más y no escuchan o no ven, no consumen completo. Y esto de que no, los clips, ¿verdad? Te van a hacer crecer y qué sé yo. De verdad que yo no te sabría decir si nosotros hemos encontrado a alguien que nos esté escuchando o siga el newsletter específicamente por clips. De verdad que no creo. Si nos estás escuchando, si tú eres tú y nos estás escuchando, déjame saber y dime que estoy mal. Pero... Eso sería una buena idea. Pero tú sabes que esa relevancia no solamente yo creo que está en el contenido de lo que la gente está buscando, ¿no? Un contenido más profundo, sino también, y relevante, claro, sino también en quién se lo está diciendo. Hay un reconocimiento que se busca también dentro del contenido. ¿El español neutral sigue agarrando a la gente como antes o la gente quiere escuchar sus acentos? Chan, chan, chan. No sabemos exactamente sobre el español, pero sí te puedo decir sobre acentos en inglés regionales, porque esto fue un estudio de Differentology para Assyrian. Assyrian es una compañía de medios de publicidad también digital, también en Europa. Ellos hicieron un estudio con 3,000 personas en el Reino Unido y le mostraron, ¿verdad? A todo ese grupo le mostraron anuncios con una voz humana neutral, anuncios creados con inteligencia artificial, pero con una voz neutral, y anuncios creados con inteligencia artificial, pero con acentos regionales. Los acentos eran galés, escocés, Geordie, que no sé cómo decirlo en español, y otro más. Son como 4 diferentes acentos, ¿verdad? Que hay en diferentes partes del Reino Unido. Esto es interesante porque en el Reino Unido, obviamente, pues, hay un montón de acentos. O sea, hasta el mismo Londres, el acento del norte de Londres no es el mismo que el del sur de Londres. O sea, y es una ciudad solamente. Imagínate cómo es en el norte de Inglaterra versus el sur de Inglaterra. Y después, exacto, está el galés, está el escocés, está el irlandés. Así que hay un montón de estos acentos que se mezclan por ahí. 33% de quienes escucharon la publicidad con un acento regional creado por inteligencia artificial dijo que recomendarían la marca que acaban de escuchar versus 10% que escuchó la versión humana con un acento neutral. El impulso de imagen, ¿verdad? El brand image que genera el anuncio después de escucharlo subió de 3 a 9% cuando el acento coincidía con la región del oyente. Y solamente 29% identificó correctamente cuál voz era inteligencia artificial. Se está haciendo cada vez más difícil, de verdad, saber cuándo la inteligencia artificial... Yo creo que muchos de nosotros podemos decir, sí, yo sé si es un anuncio de inteligencia artificial. Oye, a veces se cuelan de una manera que tú te quedas como, wow, ¿qué? ¿Qué es inteligencia artificial? Y sobre todo hay gente que no lo capta tan fácilmente. Yo sé de alguien que escucha cosas en YouTube y jamás se hubiese imaginado que eso es inteligencia artificial. Y yo desde escucharlo así a lo lejos dije como que inteligencia artificial. Y me dice, ¿cómo va a ser? Y yo, siendo. Lo sabemos. Sí, o sea, se están poniendo cada vez mejores. Pero también depende de quién la usa, porque quien tiene el budget, ¿verdad? Para el presupuesto, para coger las buenas de verdad, pues esas son con las que están haciendo estos tipos de anuncios que tú dices, diablo, espérate, yo no sabía que eso era. Versus ¿verdad? El Eleven Labs que es gratis y toda la cosa. Y de repente, pues en algún momento te das cuenta cuando se ponen a decir números o algo así, te das cuenta de que, espérate, esto no cuadra con lo que estoy escuchando. Y eso presenta también pues una problemática, ¿no? O sea, hay personas que se dedican a leer anuncios, son locutores. Sí. Existen y todavía existen y se usan, claro que sí. Entonces, es este miedo que he estado, por ejemplo, escuchando yo en las noticias últimamente, ¿no? Contundente de la gente, de la IA me va a dejar sin trabajo. Pues uno piensa, pues, ¿cómo podemos hacer como creadores? Como creadores no podemos hacer nada realmente. Pichea lo que acabo de decir porque quien tienen los chavos son las marcas, así es que y ellos van a ahorrarse lo que puedan ahorrarse. Sí, o sea, esta dirección al uso de inteligencia artificial específicamente en anuncios es dirigido por las marcas, porque como tú dices, ellos van a querer mientras mejor sea la voz artificial y mientras más nosotros no entendamos o sea, nos coja ¿verdad? de tonto y diga, espérate, no, o sea, y no la identifiquemos, pues mejor para ellos, porque
no le van a pagar a esa gente que tú acabas de decir, esos locutores con los acentos regionales, porque puede ser, ¿verdad? La marca que lo que sea, que está alrededor de Latinoamérica, pero tendría que hacer 7 anuncios distintos para las regiones. Se va a ahorrar ese dinero, se va a ahorrar el dinero, va a usar una buena inteligencia artificial que sea la misma que está usando esta gente o algo así, que convenza a la audiencia y la audiencia a veces ni se va a dar cuenta, o algunos se van a dar cuenta, otros no. Yo le pregunté a la gente del newsletter si les molestaría saber que un anuncio, una publicidad que escuchaste era 100% de voz de inteligencia artificial y hasta ahora el 100% ha dicho que sí, porque prefieren saberlo y que sea humano. O sea, ellos prefieren que se divulgue antes de que el anuncio que estás escuchando es creado por inteligencia artificial. Sí, y esto pues habla de la efectividad de los anuncios y todo eso, pero, y como acabamos de decir, las marcas parece que no quieren invertir más, por lo tanto, no por añadirle color gris a esta nube, pero parece que tampoco crecen los presupuestos en publicidad. Las marcas sí se lleva diciendo en los diferentes reportes que las marcas quieren invertir en podcasting, que podcasting es el lugar para ahora mismo patrocinar, pero no suben el presupuesto. Y la verdad es que cuesta, ¿sabes? Añadirte ahí cuesta. Sí, mira, esa conclusión de que las marcas no están, ¿verdad?, subiendo o creciendo sus presupuestos llega de un estudio, una encuesta que salió esta semana de Advertiser Perceptions. Ellos entrevistaron a 300 marcas y agencias de publicidad en Estados Unidos y encontraron eso. Hay muchas ganas, todo el mundo, anuncios en podcast, excelente, qué chévere, me gustan. 76% dijo que ya se anuncia en podcast y eso es 5 veces más que en el 2015 y 74%, o sea, esto ya son 7 de 10, dice que definitivamente van a invertir en los podcasts en los próximos 6 meses. Pero hubo otra investigación de Magellan AI que ellos mensualmente miran quiénes son las marcas que más se están promocionando en el podcasting y encontraron que en el primer trimestre de este año hubo 1,318 anunciantes nuevos, o sea, publicidad nueva, pero gastaron un promedio en esas campañas de $32,300, que pues honestamente es bien bajito. Primero que es bien bajito y segundo que la mayoría de ese presupuesto se está yendo a ese top 1% de podcasts bien grandes porque son los que más alcance tienen y tienen millones de views y pues por un anuncio pues ahí ya pum, hacen una campaña de una semana y ya tienen los números y tienen las impresiones o los clics que necesitaba y pues no hay un impacto real en el resto del podcasting. Claro, pero ahora, ¿cómo giramos esto y lo hacemos un poquito menos lúgubre, más positivo? ¿Y cómo te hacemos a ti ver que esto es relevante para ti? Pues mira, hay interés de los publicistas de añadirse en los podcasts. Mientras más cerrado sea tu nicho, más relevante va a ser para ellos promocionarse en tu podcast. Esto me acuerda algo que lo hemos hablado aquí y salido en el newsletter, la plataforma esta Orbit de Oxford Road, que encontró que el podcast más efectivo en publicidad era un podcast de Dungeons and Dragons, porque pues, le está hablando a una audiencia bien específica, una audiencia que tiene dinero también, y pues estaba poniendo publicidad específica para esa gente. Y estaba haciendo bastante dinero por eso mismo. Sí, el podcast tiene millones de consumidores, pero la cosa es que es una audiencia bien específica y los anuncios eran bien específicos para ellos. Y pues ese podcast, un podcast random, que quizás nadie, ¿verdad?, o bien poca gente conocía, le estaba pasando a los nombres grandes, por eso mismo, porque le está llegando a esa audiencia bien específica. Claro, y si no estás ahí, y si la parte de buscar promociones, auspicios y todo eso no es lo que tú quieres o no te interesa o lo has tratado, sea donde sea que estés en ese camino, si lo que estás intentando también es vender servicios, cursos, audio, etcétera, hay plataformas que se están lanzando completamente de lleno a darte oportunidades que no son necesariamente una membresía, porque sabemos que de repente hubo un boom de membresías de todo, membresía, y todavía es el boom de ¿quieres tal cosa? Hazte miembro y tienes que pagar una suscripción y es como ¡rar! Pero hay unos que se han abierto la oportunidad a un pago único de algo, ¿verdad?
Sí, es la gente de eBooks que habilitaron compras de una sola vez que el oyente conserva para siempre. Como Mayra dijo, esto es excelente para gente que tiene ya un podcast y de repente quiere vender un curso vía episodio. Quizás, ¿verdad? Pues quieres hablar de algo específico y hacer 6 episodios de eso y venderlo. Tienes una ficción sonora de repente, y, ¿verdad? Y quieres que, bueno, necesitas obviamente pues pagar todo A la editora. a, a todos esos gastos que O la llevaste, editora. a todos esos gastos que tuviste mientras estabas creándola, pues la puedes vender un solo precio. Esto es como comprar un CD, yo creo, como comprar Sí. un álbum. Es como que, ok, Me gusta ese regreso, ese retro. sí, y es tuyo también, o sea, exacto, ahí de repente hay un creador de ficciones sonoras que te gusta un montón y acaba de sacar una serie nueva de 8 episodios, la compras, te cuesta X cantidad, un precio fijo y la tienes ahí para siempre. Que eso está súper cool. Y no tienes que ser, estamos hablando de ficciones sonoras y eso, pero no tiene que ser eso. Puedes tener un podcast de entrevistas o algo así como este podcast, ¿verdad? Donde hablamos de diferentes cosas, pero de repente queremos hacer una serie especial hablando con creadores específicamente, pues hacemos 2 episodios y son episodios extras, pero la podemos vender también. Así Premium. que, exacto, como que unos episodios premium. Que eso es cuestión de pensar qué yo puedo ofrecer premium a mi audiencia y cuál sería el precio que ellos están dispuestos también a pagar. Porque no quieres irte muy alto, quieres que la gente te apoye. Así que es algo para considerar si estás buscando monetizar. Otra cosa que estuvo pasando también en Europa, específicamente en Madrid, en estas semanas, fue el meetup que organizó nuestra amiga Andrea Coscay de Eurowaves junto a Ana Rivera García Rubio allá en Madrid. Ana es editora y crítica de podcast y la tenemos, bueno, nos envió un audio contándonos un poquito de qué fue lo que pasó allí en ese meetup en Madrid, así que vamos a escucharla. Hola, me llamo Ana Rivera y soy editora y crítica de podcast. Durante más de 25 años he trabajado en el mundo de la comunicación, 21 años primero en televisión y los últimos 4 años y medio en podcast en Prisa Audio. Pues a ver, la quedada de Eurowaves y Podcast Encadenados, que es así como se llama la sección de mi newsletter dedicada a la recomendación de podcast, nació porque Andrea Coscay venía a Madrid al Mad Cool y a unos festivales, al festival de Bruno Mars, al concierto de Bruno Mars. Entonces me dijo, oye, ¿y si aprovechamos para hacer una quedada en Madrid de gente del audio? Y yo le dije, vale, me parece bien. Ella primero me dijo, vamos a hacerlo en viernes. Y yo le dije, no, un viernes de julio en Madrid es muy mala idea. La gente se va a la piscina, se va a la playa, sale de la ciudad y luego además, menos mal que no lo hicimos porque fue el día que jugó España contra Portugal, con lo cual no hubiéramos tenido a nadie en la reunión. Luego ella, porque Andrea es de Rumanía, no había estado nunca en España, me dijo, quedamos en una terraza y le dije, no, en julio en Madrid en una terraza es mala idea y así es como se me ocurrió que podíamos ir al Espacio Late, que es un espacio en Madrid dedicado a el fomento de la cultura latinoamericana y hacen muchos eventos y está muy bien y hablamos con ellos y nos dijeron perfecto, os podéis reunir aquí, además está muy céntrico en Madrid al lado del Conde Duque, así que muy bien. Entonces bueno, le dije que sí porque hay que hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Nos faltan foros, nos faltan ocasiones en las que reunirnos de manera informal y hablar de lo que nos interesa en el mundo del audio. Es verdad que en España está Estación Podcast, está el Podcast Days, hay distintos como eventos más formales, pero estos eventos siempre tienen como un componente un poco más institucional que hace que ya hay charlas y demás, que hace que no se planteen como una ocasión para conocerse unos a otros, como networking. Me preguntas, ¿hay una necesidad acumulada de los podcasters de encontrarse en persona? A ver, esto es una cosa que yo he aprendido porque durante 2 años fui la coordinadora y la productora ejecutiva de un gran proyecto europeo de producción de podcasts periodísticos que se llamó WePod. Éramos 9 empresas de 7 países diferentes y entre ellas había 5 productoras de podcast con distintas redacciones de periodistas. Por supuesto, la mayoría del trabajo se hacía online, teníamos un montón de videollamadas, de Zooms y demás.
Pero donde más avanzábamos en el trabajo y lo que más favoreció las relaciones profesionales y la creatividad fue los encuentros que estuvimos en persona en distintas ciudades, en Madrid, en Roma, en Milán, en Budapest, en Londres, en París. Esas reuniones en persona hacen que la piel con piel, el hablarte, el verte, el poder contar lo que te pasa, lo que piensas, lo que sientes, hace que no nos sintamos tan solos, ¿no? Porque el mundo del audio es verdad que al final estás cada uno en su ordenador, con sus sesiones de audio, sus cascos, sus guiones, sus investigaciones, y eso es maravilloso, poder trabajar desde casa, poder trabajar desde cualquier sitio, pero es verdad que conocer a otro siempre suma. Y luego además permite, porque el otro día en las reuniones había mucha gente con podcast que han tenido éxito o que han sido escuchados, entonces a la gente le ha gustado en plan, tú eres Isabel Coello de La Casa Grande, me encantó tu podcast, tú eres Sara Selva de no sé cómo era antes, Marabat, y así muchos y muchos que había el otro día. Entonces poder recibir feedback de tus propios oyentes, que además son compañeros tuyos del audio, pues es una cosa muy necesaria. ¿De qué se quejaba la gente y qué se ilusionaba en esas conversaciones que hubo allí? Bueno, la gente se queja de lo que se queja en toda la industria del audio, que es la falta de inversión en podcasts narrativos de no ficción, tanto periodísticos como narrativos, ¿no? Hay una falta clara de inversión por parte de las productoras y de las plataformas que están primando los podcasts conversacionales con gente famosa, pero esto ya lo sabemos. Entonces, eso fue, eso es un comentario general. Yo cuando dije en mi publicación de LinkedIn que la gente está un poco cansada de infinitas reuniones con clientes, lo bueno que tuvo esta reunión es que era más un compartir emoción, compartir, pues mira, he hecho esto, compartir, estoy trabajando esto, compartir, estoy muy contento con esto, estoy muy contento con aquello, me gustó participar en este festival, oye, pues yo organizo esto, podrías venir. O sea, fue un marco como de ilusiones compartidas más que de quejas compartidas, ¿vale? Porque las quejas ya lo sabemos todos, queremos más financiación y más confianza por parte de las productoras y de las plataformas en que los narrativos de no ficción y las ficciones, porque allí también había gente que ha hecho ficciones, tienen un recorrido y hay un público que las está buscando. Hubo gente que tenía muchas ganas de conocerse. Vino, por ejemplo, Kat Slatzlow, que hasta hace poco trabajaba en The Europeans, y ella vive en Ámsterdam, pero habla español porque vivió mucho tiempo en Barcelona, y ella vino con muchas ganas de conocer gente, pero como ella, muchos otros. Estaba Sara Selva, que ahora trabaja en Radio Ambulante, que conoció a Caris Wells, que está haciendo podcast para Illuminated de la BBC. Pero fuera de estos nombres particulares es verdad que hubo muchas conexiones en plan, oye, que vamos a intentar organizar es un ciclo en una universidad, una conferencia en noviembre, que es el Día contra el Maltrato a la Mujer, con Sara Selva e Isabel Coello para hablar de sus respectivos podcasts, ¿no? En un entorno universitario. Y eso es una cosa que hablamos y dijimos, bueno, pues mira, en septiembre lo retomamos y lo organizamos. Hablamos también de participaciones en festivales, de organizar charlas, cursos, en fin, que sí salieron cosas para hacer. Es verdad que luego eso necesita un seguimiento, pero sí vi a la gente, y luego hubo mucha gente intercambiándose contactos, hubo gente que al acabar de allí se fue a cenar y se conocieron mejor, así que sí. ¿Qué le dirías a alguien en otra ciudad que quiere organizar algo así pero no se atreve? Pues que se atreva. Quiero decir, el no ya lo tienes. Y además hay que pensar que no tienes que medir el éxito en cuánta gente participa. En necesito que haya 50 personas, necesito que haya 30. Y si aparecen 8, pero esas 8 les interesa y tienen una conversación interesante y lo pasan bien, pues eso ya es suficiente. Yo a partir de que yo confieso que Madrid en julio es un momento complicado para quedar con gente, porque salir de casa con el calor que hace y tal, pues nos juntamos allí 30 o 35 personas, no sé si incluso había más, no las conté en ningún momento. ¿Y qué salió de allí? La gente, tenemos que volver a hacerlo. Y dije, vale, pues en otoño lo organizamos. Entonces, nada, hay que publicar, eso sí, hay que publicar la convocatoria en LinkedIn o donde quieras, y luego funciona mucho el mandarle el mensaje. Yo mandé muchos mensajes a gente particular, en plan, hola, ¿qué tal? Oye, mira, no sé si has visto en esto en LinkedIn, ¿te apetecería venirte tal cual? Hubo gente que me dijo que sí, hubo gente que me dijo que no podía, pero que luego me escribió en el último momento y me dijo, oye, mira, que sí, que al final me apetece y tal. Entonces, lo que hay que hacer es atreverse y quedar, y saber que esos encuentros en persona de verdad son muy fructíferos y sobre todo muy satisfactorios. Así que nada, muchísimas gracias por interesaros por esta iniciativa. Gracias, Ana, y si quieres
conectar más con lo que ella está haciendo, puedes suscribirte a su newsletter en Substack, Cosas que me pasan, y también puedes ver su información en Blue Sky y LinkedIn. La encuentras como Ana Rivera García Rubio. Les recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting. Ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete para que te llegue primero el newsletter y luego nos escuchas a nosotros hablando de todas esas notas. Recuerda que la gente que más sabe de podcasting lee en Tropical Podcasting todas las semanas. Vamos a pasar, Mayra, a los tips, trucos y estrategias. Y esta es una de las estrategias que más nos ha gustado en estos últimos ediciones del podcast. Y es sobre el dilema de cómo hacer video para un podcast narrativo y cómo una creadora lo logró. Holly Annabelle Brown es creadora de Everybody Knows But Me. Ella hizo un podcast narrativo. No había ni una cámara alrededor mientras estaba grabando, pero después dijo, ¿cómo podemos llevar esto a YouTube? Y no tan solo lo logró de una manera bien creativa y tan creativa que tiene ya más de 200,000 views en YouTube y es uno de los mejores podcasts en lo que va del 2026 según Apple. ¿Qué fue lo que hizo Holly? Pues mira, a mí me encantó que usó su creatividad de una manera brutal. Brutal. Porque leyendo esto me di cuenta, si los cantantes hacen visualizers para sus canciones en YouTube y de repente tú estás viendo ahí un loop eterno, un lazo eterno de lo mismo, pero se quedan pegadas la gente como quiera mirándolo y muchas veces ni mirándolo, pues ¿por qué no hacer lo mismo para podcasting? Exacto, pues ella lo adaptó el video. Y no se tuvo que poner a hacer un video documental como un montón de gente hubiese pensado, porque es la gran disyuntiva, ¿no? O sea, si estoy haciendo un podcast narrativo y pongo video, pues estoy haciendo un documental. Uh-huh. Pues ella se fue por otro lado y usó su creatividad. Entre las cosas que hizo fue que hizo intros originales. Esto estuvo bien cool. Intros originales estilo sitcom noventoso. Imagínate Saved by the Bell o Salvado por la Campana, Full House, Casa Llena, este tipo de sitcom, pues tenía mucho en el episodio anterior, ¿no? O sea, ponía al principio en el episodio anterior y hay veces que ves que está animado, pone animaciones, hay veces que la ves a ella actuando algo, pero es con el audio grabado que ves que está haciendo lip sync, o sea, no está realmente, parecería casi que es un doblaje. Otra de las cosas que hizo es que tiene un loop animado, ¿no? Ese visualizer que te decía, estilo de Lo-Fi Girl, creado con el mismo arte que usa para el podcast. También eso, pues, o sea, le ha ido creando resultados porque tiene hasta 200,000 vistas en YouTube. Y estamos hablando que es un podcast narrativo donde no está mostrando absolutamente nada en el video, solamente un visualizer, como quien dice, y que está ahí en loop. Y te quedas como, oh, y mira lo que logró, ¿no? Everybody Knows But Me es una serie de la vida de Holly. Cuando ella tenía, según la descripción, no estamos dando spoilers aquí, esto lo dice la descripción del podcast. Cuando ella tenía 17 años, su papá lo diagnostican con cáncer, ¿verdad? Se está muriendo de cáncer. Y pues ya para la Holly de 17 años es súper traumatizante, ¿verdad? Toda esta situación. Y de repente el papá empieza a dar 2 o 3 secretos. Uno de los secretos es que literalmente habían unos gemelos que eran hermanos de ella y estaban escondidos. O sea, la familia no sabía. Así que por eso es que este flow de sitcom, ¿verdad? Porque ella dice como que estamos viendo los sitcoms de los 90, como tú dices, Casa Llena y toda la cosa, y siempre eran como que, wow, todos los días pasa algo súper crazy en esta familia. Pues sí. Ella estaba viviendo eso a sus 17 años, ¿verdad? También, en los 90 también, ella literalmente estaba viviendo un episodio de Full House, pero con secretos, ¿verdad? Bien grandes que afectaban a la familia. Y por eso es que el podcast tiene este tipo de esta creatividad, ¿no? Aplica esto a tu podcast. No tiene que ser exactamente igual que ella, ni siguiendo exactamente la versión de los sitcoms noventeros. Puede ser de 1000 maneras diferentes. Usa tu creatividad, inventa. Mira a ver de qué manera algo similar a esto puede unirse a ese narrativo y probablemente vas a tener resultados, creo yo. O sea, por lo que estoy viendo, porque definitivamente YouTube es el lugar donde te van a encontrar.
es donde te van a encontrar, te guste o no, es donde nos van a encontrar. A mí me encantó la cita que Holly dijo en su LinkedIn. Ella dice, adaptarse no siempre significa seguir la tendencia como los demás. A veces es encontrar la versión que se adapte a tu historia, tu público y tus recursos. Y es lo que tú dices, o sea, buscar cuando en algún momento el video funcione, ok, pues aquí lo podemos usar, pero no necesariamente lo tenemos que tener siempre por la razón que sea, ¿verdad? Si quizás, no, como ella dice, no están los recursos. Sí, salirte de la caja, ¿sabes? Pensamos, tiene que haber video, ¿no? Es lo que se ha corrido la voz por ahí. Tiene que haber video, pero ¿tiene que haber video? ¿Qué tipo de video realmente es el que tiene que haber? ¿Tiene que ser ahí un busto parlante hablando al frente tuyo o puede ser cualquier otra cosa? Por eso, o sea, es plantearse la creatividad, en creatividad, plantearse de qué manera puedo tener yo un video, entre comillas, ahí. Y vamos a hacer un brainstorm aquí al aire, porque mira, tu logo, ¿verdad? Vamos a poner el logo de qué está pasando en el podcasting, 6 palabras. Después están nuestros nombres en un bloque y está el logo de Tropical Podcasting. So, tienes un montón de elementos y ponle que, o sea, puede ser que tú hayas hecho, que alguien te haya hecho tu logo profesionalmente o lo que sea y pues no tengas como que todos los files separados. Pero hasta Canva te puede, tú escoges ¿verdad? La parte que quieres y tú puedes escoger que cada parte de repente como que la separes y hacer layers. Y de repente le pones movimientos a cada parte de tu logo. Por ejemplo, qué está pasando en el podcasting entre, ¿verdad? Uno de la izquierda, otro de la derecha, uno de abajo, uno de arriba y el logo aparezca así. O sea, tú le puedes poner un tipo de animación y eso es más interactivo y barato porque lo puedes hacer hasta en el Canva gratis que un logo estático y quizá un waveform ahí, ¿verdad? Del audio. Que tú le pongas eso o que de repente puede ser, qué sé yo, puede ser un loop de tú y tu co-host sentados en un sitio y se grabaron 10 minutos hablando, ¿verdad? Entre comillas y qué sé yo, y lo pones así como que riéndose. Oye, y esto y lo otro, o sea. Te pongo el ejemplo de los visualizers de Bad Bunny para Un Verano Sin Ti. Era el tipo en 360. O sea, era una cámara que se iba girando 360 y era 3 tipos sentados ahí en la playa. Pero anyways. En Threads alguien dijo en estos días eso mismo, que como que tenía un podcast en audio y quería hacer video, pero no sabía cómo hacerlo y qué sé yo. Y yo le envié el ejemplo de que hemos hablado aquí, del chamaco que estaba escuchando su propio podcast mientras estaba en su jardín. Y le dije a esa persona como que, mira, quizás tú puedes hacer algo así similar y te vas a un sendero que hay por tu casa y te grabas escuchándote o no tienes que grabarte a ti mismo, puedes grabar el sendero solamente, o sea, tienes la cámara, tienes la GoPro, ¿verdad? Que te la pones en la frente o en el pecho y te vas por ahí caminando y grabas 40 minutos, maybe tienes 2 episodios de 20 minutos, grabas 40 minutos caminando en el sendero y dices, pues mira, este soy yo escuchando mi podcast en el sendero tal de mi ciudad. La cuestión es buscarlo. Y de hecho la persona dijo, diablo, qué brutal está, me gusta esta idea. Porque es cuestión de buscar qué parte creativa puedes hacer. Así que piénsalo. O sea, siéntate y haz el brainstorm. Y si haces algo, pues nos dejas saber. Claro. También te vamos a dar una opción gratis de hacer un website para tu podcast. Cuéntame, Mayra. Si no tienes el dinero y el presupuesto para pagar, Julio encontró aquí algo bien cool que se llama Podview. Y yo lo estaba viendo, ya puedes entrar a la página de Tropical Podcasting, de hecho, que está puesta a través de la gente de Podview. Y está bien cool porque te dan unas plantillas predeterminadas, tú conectas tu RSS y automáticamente de las descripciones y todo te va generando página por episodio y todo, y ya lo tienes indexado, no tienes que pasar mucho trabajo. Sí puedes arreglar una que otra cosa que invito a que le den un ojo, pero no tienes que romperte la cabeza tratando de idear cómo crear la rueda que ya está creada. Me gustó un montón Podview, de verdad, y lo más que me gusta es que tiene una versión gratis, y la versión gratis no es una versión bien, como dicen en Puerto Rico, agua, ¿verdad? Que está watered down, que es como que es bien poquita o tiene bien pocas cosas. Sí hay, ¿verdad? Hay unas cosas que son más avanzadas, que están en
en los planes pagos, pero uno de los planes pagos son como $9 al mes si pagas al año, que igual tampoco es mucho, ¿verdad? Si tienes algún presupuesto para tener un buen website. Lo que le falta, que se lo escribí al CEO de la compañía, son comentarios dentro de la página de episodio. Si tuviese esa función, sería excelente, porque ahí yo mando a todo el mundo, ahora mismo mandamos a todo el mundo, mira, vayan allá y qué pensaron ¿verdad? de lo de el video de Holly Brown, o qué piensan de todas estas cosas de anuncios con IA. Y ahí se puede hacer ¿verdad? Una comunicación más directa con la audiencia y más interacción. Que me dijo como que es una buena idea, así que vamos a ver, maybe en el futuro. Pero de verdad que para ser gratis está súper chévere. Hasta gratis puedes usar tu propio domain. Si de repente, ¿verdad? Pagas por tu domain y lo tienes ya asegurado, lo puedes agregar también. Así que chequéatelo. Bien cool. Bueno, y Julio, ¿qué está pasando contigo? Mira, en estos días empecé un pequeño trabajo nuevo, un side gig nuevo. Que es una compañía de producción que se llama The Legal Podcast Network. Y estaban buscando personas que fuesen anfitriones para podcasts legales, ¿verdad? Podcasts con abogados o con expertos legales. Tienen un montón en inglés, pero tenían una persona en español que se fue y estaban buscando a alguien más. Y pues yo entré por ahí y tuve mi primera sesión de grabación el martes pasado. Legal, sí, o sea, pero estuvo interesante porque el abogado con quien estaba hablando, él es un abogado de beneficios para empleados. Por ejemplo, si tú te caes en el trabajo, pues qué derechos tienes y todas estas cosas. Que yo, por lo menos, cuando estaba estudiando, tomé una clase de eso, no exactamente como que todo lo que debes hacer, porque él es de California y pues cada estado, ¿verdad? Tiene sus propias leyes y cosas, pero sí más como que cómo llegamos al momento en que, ¿verdad? Se necesitan estas protecciones para empleados y qué sé yo, y las aseguradoras y lo que hacen y esto y lo otro. Así que fue interesante, ¿verdad? Entonces que él diera ejemplos más específicos, pero vamos a ver, maybe de aquí salgo experto en caídas en el trabajo. Pero está súper cool, está súper chévere. Es algo distinto, ¿verdad? Son temas súper distintos. Pero lo de hablar con gente, pues se me da fácil. ¿Y contigo qué está pasando, Mayra? Pues mira, tuve una sesión con Ana Xavier, nuestra compi podcaster. Yo cuando empecé en coaching, sí hubo algo que se me quedó siempre, que fue que los coaches necesitan coaches. Y cuando tú a veces estás bien metida en el embrollo, ¿no? Que estás metida completamente en lo que estás haciendo, ves las alternativas, sabes que las debes aplicar, pero igual no logras priorizar qué debe ir primero, qué debe ir después, o cuál es la vía de acceso para entrarle a otra cosa. Y la verdad, funcionó bien chévere, altamente recomendada. Nos dio a Ileana y a mí un par de bofetones, ¿no? De cariño, venga. O sea, nosotros le llamamos el chancletazo. Nos dio un par de chancletazos como que, míralo aquí. Y fue como, oh, wow, ¿verdad? Lo tenemos al frente nuestro. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Así es que recomendado que si de repente te sientes que no sabes cómo para dónde ir, o habla con un pana o un amiga que esté en la misma industria, que tal vez te pueda ayudar a ver las cosas diferentes, o busca ayuda de alguien que pueda guiarte. Que tú lo lleves haciendo muchos años, que tú sepas un montón de cosas, no quiere decir que tienes todas las respuestas. Igual hay algo que no lo estás viendo y de verdad otra persona te lo enseña así en la cara y dices, contra, porque no lo pensé antes si lo llevo viendo montones de veces. Sí, yo creo que eso pasa porque estás tan metido en el trabajo que hay un montón. Bueno, me pasa a mí a cada rato que de repente ay, Dios mío, porque yo no vi esto antes. Entonces, así que sí, muy altamente recomendado. De acuerdo. Bueno, eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si quieres seguir el día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete al newsletter. Recuerda que es gratis y te llega todas las semanas a tu inbox. Y recuérdate recomendarle este podcast a tu compi podcaster. Este podcast se grabó en Riverside. Tú también puedes grabar con Riverside usando el link que está en la descripción. El newsletter es de Beehive. Tú también puedes lanzar un newsletter en Beehive usando el link que está en la descripción.
Mayra, ¿dónde te consiguen? Me encuentran en podcastrasmedia.com, también en Instagram o LinkedIn como Mayra Ortiz Nieves. Y a mí me consiguen en tropicalpodcasting.com y en Instagram o LinkedIn como Julio Axel Ponce. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.